Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Tierra Adentro en directo. Son las 7 de la noche con 20 segundos. Estamos aquí desde los estudios de ATV+, como todos los domingos a esta hora. Y recuerden que se repite el programa a las 9 de la noche. Dos noticias saltantes el día de hoy. Bueno, en Colombia, nada menos que ha habido la sorpresa, ¿no es cierto? La sorpresa de Rodolfo Hernández, el que iba tercero, quedó segundo. Todo parece indicar que hay segunda vuelta. Gustavo Petro, digamos el candidato de la izquierda colombiana, ha llegado a obtener más de 40% de votos, pero el que iba tercero, que se autodenomina, ahí lo ven en pantalla, el Trump colombiano, pero algunos dicen más bien que es el Pedro Castillo, no desde el punto de vista ideológico, sino por lo precario, por lo improvisado, por lo poco preparado. Bueno, el señor ha llegado a pasar a la segunda vuelta, todo indica, con el señor Gustavo Petro, es Rodolfo Hernández. ¿Saben cuál es el lema de campaña? Fuete con los bandidos, algo así como fuera los corruptos. Ese es todo su ideario. Bueno, es que está el mundo de cabeza, no solo es el Perú, es algo que repetimos y repetimos y que hay mucha gente que se resiste a entender. Bien, de eso vamos a hablar luego con la consultora política internacional María Alejandra Trujillo, que se encuentra en Bogotá y que nos va a dar los últimos detalles de esta crucial elección en la hermana Colombia. Pero la otra noticia es, sin lugar a dudas, la declaración del fiscal de la Nación, que vamos a detallar enseguida, abriendo hoy nuestro programa con nuestro primer invitado. Pero este primer invitado, que ustedes van a ver enseguida, llega gracias a Viceversa Consulting. La licencia social. Hoy más que nunca las empresas necesitan mantener buenas relaciones con las comunidades para alcanzar la ansiada licencia social, pero también reducir los posibles impactos ambientales de sus operaciones, asegurando así la sostenibilidad y rentabilidad de sus proyectos mineros, petroleros y energéticos. Por eso y para eso, desde hace 20 años, Viceversa Consulting gerencia soluciones. Bien, nuestro primer invitado es primera invitada, la ex primera ministra Mirta Vázquez, a quien le agradecemos, por cierto, el haber aceptado nuestra invitación. Mirta, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos a tener que tocar de entrada lo que ha sido la noticia del día en el Perú. Voy a informarle a los amigos televidentes que recién empiezan a regresar de sus almuerzos, de sus reuniones familiares. El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, dispuso ampliar investigación preliminar contra Pedro Castillo, el presidente Pedro Castillo, por presunta comisión de delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada, sin perjuicio de otros delitos que se puedan advertir en el curso de las investigaciones. Gravísimo, muy delicada la situación. Tan es así que el presidente Pedro Castillo ha convocado de emergencia a todo su gabinete, el cual se encuentra con él reunido en Palacio de Gobierno. Primera pregunta a nuestra invitada, ex primera ministra de este gobierno, Mirta Vázquez. ¿Cuáles son sus impresiones sobre este anuncio del fiscal de la Nación? Bueno, a mí me parece que se ha adoptado un nuevo criterio que no contradice lo que está establecido en la Constitución. Recuerden que la Constitución lo que prohíbe es la acusación a un presidente en funciones y hace algunos años incluso se interpretaba eso como que no se podría abrir ninguna investigación contra un presidente. Luego Zoraida Ábalos varió un poco y flexibilizó este criterio y ella lo que decía es se puede abrir la investigación, pero inmediatamente se dejaba suspendida. Ahora el criterio del fiscal Pablo Sánchez es que se puede hacer una investigación y mientras no se acuse, la investigación puede continuar, y a mí particularmente me parece un buen criterio, ¿no? Porque sucede... ¿Usted lo veía venir, Mirta? Yo creo que sí, ¿no? Han ido apareciendo una serie de indicios importantes que ameritan, creo, que haya una investigación célere, sobre todo porque en este momento, por ejemplo, hay testigos que están ofreciéndose como colaboradores eficaces. Así y creo que dan información que en este momento es fundamental, que hay que aprovecharla. Y cuando usted estaba en el Premierato, digamos, ¿no llegaba a usted todos estos rumores que hoy se hacen cada vez más fuertes?
Cuando yo estaba en funciones, realmente para mí más bien era un problema tener una constante comunicación con el presidente, y las cosas que yo iba enterándome son las que me enteraba por los medios de comunicación. Eso ya a mí hacía que a veces le he pedido respetuosamente las explicaciones al presidente. Y claro, mi consejo era que si no estaba él involucrado en esto, que rápidamente pudiera marcar de estas personas que estaban siendo básicamente relacionadas con actos de corrupción. A mí eso me parecía muy delicado, y como sucede ahora, si es que no se marca con eso rápidamente, pues se corre el riesgo de terminar involucrado. Ahora, para cerrar ese tema, porque este no es un programa político, ya vendrán luego los programas políticos, por supuesto, incluyendo este canal, para verlos, pero digamos, ya a la luz de todo lo que ha venido pasando, las declaraciones durante 10 meses de Pedro Castillo, una tras otra mentira, ¿usted diría que tenemos un presidente mentiroso o distraído? Yo diría que tenemos un presidente que probablemente no está dando las explicaciones que la población requiere. Para mí es muy importante que alguien que asume un cargo de tanta importancia, un funcionario de alto nivel, tenemos toda la obligación de transparentar nuestros actos, sobre todo cuando son actos que se están cuestionando en medio de algo de corrupción. Entonces, sí me parece que es fundamental, y si el presidente no lo hace, deja ahí la duda, ¿no? Deja ahí una duda muy marcada, muy fuerte. Yo alguna vez se lo he dicho a su equipo, este país ha tenido históricamente muchos presidentes que nos han robado, nos han timado, está cansado, y por eso el pueblo merece explicaciones, ¿no? ¿Este es un gobierno de izquierda? Yo diría que el decir y levantar las banderas de izquierda durante la campaña y dejar esas apuestas en un papel hace que lamentablemente ya no reconozcamos un gobierno de esa tendencia, ¿no? Lo digo porque yo se lo decía antes de salir al aire, lo he dicho públicamente. Le pido a mis amigos, además sobre todo del extremo derecho, que me digan una sola medida de izquierda de ese gobierno. No la encuentro. O sea, es un gobierno precario, improvisado, poco preparado, irresponsable, y ya diríamos que a la luz de los acontecimientos delincuencial, pero de izquierda nada. Y en ese sentido, usted que es de izquierda, aunque vamos, esas etiquetas ya sabemos que están un poco como venidas a menos, pero para hablar de posiciones, digamos, en el espectro político, ¿usted no se siente reconocida en este gobierno? Yo no, porque en los últimos meses, sobre todo, lo que hemos visto es que este gobierno está más bien coincidiendo mucho más con esta derecha conservadora, y en definitiva eso nos aleja totalmente de una apuesta programática de izquierda, ¿no? Claro, están juntos en la contrarreforma universitaria, en la contrarreforma política, en la contrarreforma del tránsito y en el ataque a la prensa. Así es, entonces a mí eso me parece que nos aleja totalmente de las apuestas de izquierda, y por supuesto la gente de izquierda no nos sentimos ya representados, digamos, en este gobierno. Cuando a usted la nombraron primera ministra, usted sabe que yo soy eventualmente invitado como analista político a diferentes programas. Yo he dicho, porque no puedo mentir, esto está en YouTube, dije, lo mejor que le puede haber pasado a Pedro Castillo es nombrar a Mirta Vázquez como presidenta del Consejo de Ministros, sobre todo porque el historial suyo es una mujer transparente, ¿no? Consecuente con sus ideas, podemos estar de acuerdo o no. Pero le confieso que cuando le escucho en la plaza esta de Ayacucho diciendo no vamos a permitir cerrar, que se extiendan los cierres de minas, se me cayó usted. ¿Qué le pasó? ¿Reconoce que fue un error? Porque al día siguiente, bueno, tan lo reconoce que tuvo que enmendar la plana con su comunicado. ¿Qué pasó? Ahí no hay ni un error, probablemente hay una falta de comunicación, pero usted más que nadie que sigue los temas mineros sabe perfectamente que yo no estaba, como se trató de pintar, que yo llegué a Ayacucho a cerrar una mina. Una mina no se puede cerrar como si fuera una bodega. Exactamente. Eso no sucede así. Cuando nosotros llegamos a Ayacucho... Por eso me extrañó, porque su declaración era no vamos a permitir, y eso sonaba a dictadura, ¿no es cierto?, castrista, y no es usted así. No, y yo lo he explicado varias veces que cuando nosotros llegamos a Ayacucho y yo pedí información
porque además yo fui con todos los ministerios, pedí al Ministerio de Energía y Minas que me dijera en qué situación está cada uno de esos proyectos. Estos 4 proyectos, 3 de ellos tenían una fecha de cierre progresivo para este año. Entonces, por eso dijimos, las minas están cerrando, es un proceso, eso además nosotros no hemos señalado ni estamos poniendo a tal fecha, cierran. Las propias empresas pero colocan. Usted dijo, no vamos a permitir. No vamos a permitir. ¿Cómo no vamos a permitir? Existe el SENACE, existen instituciones. No, ahí yo creo que es hidalgo no reconocer dije, que usted se equivocó. No dije yo no vamos a permitir ni señalé una fecha. Si usted vuelve a revisar mis declaraciones. Está ahí el audio, si quiere el video lo vemos juntos, pero sí, es bastante preocupante. Pero al día siguiente rectificó. Y yo reto justamente a eso porque yo creo que no se entendió y por eso nosotros salimos a explicar que esto no era una clausura porque no funciona así. Nosotros íbamos a acompañar un proceso de cierre. Lo que sí falló es no decir, y eso porque faltó la información, es no decir que las empresas habían solicitado una ampliación y las ampliaciones se tienen que evaluar. Eso es lo que falló. En todo caso, para no quedarnos ahí en la anécdota, usted es una persona que ahora, mire, ha sido parlamentaria, ha sido presidenta del Congreso, y yo creo que lo hizo muy bien, además, en la época de Sagasti, y ha sido primera ministra, eso es un lujo. Ahora, pasado digamos, habiendo podido tener estas experiencias, ¿usted diría hoy que es prioritario, fundamental, importante cuidar las industrias extractivas en el Perú y en particular la minería para poder hacer el recambio, las mejoras económicas, o usted es de las que cree que no necesitamos de la minería? Yo siempre lo he dicho, don Oscar, y usted sabe cuál ha sido mi trayectoria. En algunos lugares he sido muy crítica, como en Cajamarca, muy crítica con el comportamiento de las empresas. En otros lugares he asesorado comunidades como en Las Bambas, donde he acompañado más bien los acuerdos a los que llegaban con las empresas. Entonces, frente a eso, yo quiero decir, número uno, yo no soy ninguna antiminera, siempre he dicho que la minería cumple un rol en este país y un rol importante. Y ese rol tiene que ser un rol de apuesta por el desarrollo y no que se convierta, como en algunos lugares, por irresponsabilidades de algunas empresas, se ha estado sintiendo como si fueran una amenaza. Entonces, hay un rol bien importante que cumplir. Número dos, tenemos que respetar el Estado de Derecho. Y yo lo he respetado en todo momento, yo no he sido la que he ido, ustedes pueden verificar cómo siguen los procesos de Ayacucho, incluso los que fuera, no ha habido acá ninguna arbitrariedad, siempre hemos respetado el Estado de Derecho y me parece que en el marco del Estado de Derecho sí hay que cuidar y hay que ajustar cosas para que el relacionamiento empresa-comunidad se siga dando de la mejor manera. En este momento hay una serie de reclamos. Por ejemplo, en Las Bambas hay un reclamo de que no se ha cumplido con los acuerdos. El Estado se ha hecho de lado. El Estado cree que es un tercero. Yo no estoy de acuerdo con ese enfoque. Yo creo que el Estado se tiene que hacer cargo de la responsabilidad de saber cómo funciona el relacionamiento empresa. Exacto. Y Mirta, ¿sabe usted cuánto ha pagado en impuesto a la renta los últimos 10 años la minería? Sí, yo sé que ha sido un 80.000 millones de soles. ¿Sabe usted que la mitad es canon minero? De hecho que lo sabe. ¿Sabe usted cuánto ha gastado esos 40.000 millones? Sí, y ahí Solo hay un problema. Hay 15.000 no gastados y hay por un el problema Estado, pero lo injusto doble. ahí, déjeme terminar esto. Mirta, lo injusto es que a veces se escuchan entonces a los funcionarios. Ojo, no es que las empresas mineras sean perfectas, tienen 1000 problemas igual que cualquier otra empresa, pero están pagando. Y es como si yo pagara a una universidad para educar a mi hijo, la universidad lo educa mal y resulta que yo soy el culpable. Las empresas han pagado, el dinero existe, el Estado está fallando y usted ha estado en el Estado. Las empresas también han estado fallando, don Oscar, y yo creo que independientemente del problema que hay de cómo se gastan los recursos, y ahí hay un problema incluso burocrático que no solamente obedece a una ineficiencia de cualquier alcalde o gobernador, ahí hay que arreglar una serie de problemas que tienen que ver con normas, burocracia, de cuándo les entregan el dinero, hasta cuándo tienen que gastar. Bueno, hay una serie de problemas. Y la corrupción de paso. Pero también, sí, la corrupción, pero también las empresas han estado cometiendo una serie de errores y sería saludable sentar
sentarse, conversar transparentemente. ¿Qué errores, por ejemplo, Mirta? ¿Qué errores? Por ejemplo, estos de hacer que las comunidades y ellos lleguen a acuerdos de manera independiente sin permitir que nadie intervenga. Ahora, por ejemplo, en Las Bambas no podemos enterarnos ni siquiera qué acuerdos han llegado porque hicieron firmar una cláusula de confidencialidad. No puede ser que en un estado se estén realizando este tipo de acuerdos. Pero ahí el que falla es el Estado, el no haberse hecho respetar para impedir ese acuerdo de confidencialidad. Pero también las empresas, porque yo he visto muchas empresas también. O sea, coincido con usted, pero digo, y el Estado tiene que decir, sí, ¿para qué? Y yo ¿para qué misma lo estoy reconociendo y por eso digo que necesitamos toda una remirada del proceso de actividad extractiva en el país, nuevas normas, nueva forma de relacionarnos. Las comunidades no son unos violentistas o locos que les gusta hacer conflictos. Creo que hay detrás una serie de fallas históricas, institucionales, pero también de las empresas que creo que se tienen que corregir y hay que asumir todos. Mirta, ¿no? usted ha sido, como lo ha comentado ahora, y que fue presentado como algo terrible, pero usted ha sido asesora de las comunidades de Fuerabamba, las que están frente a, enfrentadas hoy a las Bambas. Usted después ha sido primera ministra, es decir, conoce los dos mundos. No. Fuerabamba, yo nunca he asesorado Fuerabamba. ¿Sí, no? Estuve en un proceso de acompañamiento con las comunidades de Tambobamba, que es otro lugar, otro foco. Del área de influencia del directa área de o influencia directa. Bueno, y hemos acompañado cuando... Pero es las Bambas, es alrededor de las Bambas. Sí, pero y dígame, eso se ha sabido... ahora que usted conoce esos dos mundos, diría hoy, tratando de ser propositivos, ¿cuál es la solución? Ahí hay varias cosas y creo que para eso tienen que entender que el conflicto es complejo, es multidimensional. Las Bambas y el corredor minero tienen una serie de focos de conflictos. Por un lado está Tambobamba, el otro Chalhuahuacho, Fuerabamba, las comunidades del Cusco, etcétera, y todas con demandas diferentes. ¿Qué ha pasado en estos años? Que la empresa, el Estado, por falla del Estado, se ha dejado a la empresa ir haciendo acuerdos de manera unilateral con una comunidad. Por el abandono del Estado. Sí, yo no le voy a negar la falla de la empresa. Estamos quedando en que sí. Coincidimos, pero es que el Estado diciendo está cuál ausente. es el problema ahora mismo, ¿no? Claro. El problema ahora mismo es que debido a que se ha hecho tan desordenadamente esos acuerdos y no ha habido un proceso en el que además haya alguien vigilante que esos acuerdos se puedan cumplir. Ahora cada vez más se está agudizando el conflicto y no se llega a entender. Se piensa que la solución es militarizar, declarar estado de emergencia. Eso va a agudizar más la situación. Hay que esforzarnos por escuchar, por entablar el diálogo. Cuando yo he estado de primera ministra, yo terminé el año 2021 incluso, y las empresas no lo pueden negar. Con ellos nos hemos sentado a conversar y hemos desescalado todos esos conflictos y hemos mirado cuál es la manera de intervenir. ¿Se puede intervenir? Sí, porque en esa zona ni siquiera la gente es antiminera. La gente lo que está buscando es cumplimiento de acuerdos, es mejores condiciones y para eso se necesita escucha y no en represión como se está haciendo ahora. Claro, estamos más de un año y ya casi 2 meses con una mina paralizada que produce el 8% del cobre del Perú. Sí, es algo eso el es Perú gravísimo. está perdiendo y usted sabe mejor que yo que los que están y además perdiendo los sobre todo son los más trabajadores pobres. y los trabajadores, miren, hay todo un sector, no solamente es la empresa que deja de operar, toda esa zona está engarzada en la actividad extractiva, los trabajadores que son otro sector, entonces no nos podemos dar el lujo pues de decir simplemente el conflicto está en esa situación y el gobierno decir, bueno, no voy a flexibilizar mi posición, porque eso es lo que están diciendo desde el gobierno. Si es que no flexibiliza la comunidad, pues nosotros tampoco vamos a levantar el estado de emergencia. Les han metido 60 días más. Están agudizando más la situación. Por favor, un poco de escucha. Reconstituyan los equipos de diálogo y conflictividad que se ha desarmado dentro de la PCM. Había un excelente equipo. Busquen mediadores, porque yo creo que a estas alturas, y siento mucho decirlo, el Premier no está en la condición de ser el interlocutor. Me parece que tienen que buscar otra fórmula, buscar un interlocutor válido y volver a
establecer un proceso de diálogo flexibilizando ambas partes sus posiciones. ¿Qué estilos más distintos, Dios mío? El suyo, ¿no? Siempre, digamos, ponderado, tratando de tender puentes, y el incendiario de Aníbal Torres, Dios mío, parece que estuviese, hay gente que cree, yo no, que es exprofeso, que es a propósito, él lo que quiere es incendiar la pradera para que el país se queme, entonces se venga la nueva constitución. Eso me parece una locura, pero definitivamente usted está diciéndonos que no ve que él tenga la capacidad para liderar una solución. Y eso, miren, no es por descalificar a alguien, sino que hay personas que tienen más capacidad para llevar adelante estos procesos de diálogo y otros que no todos tenemos las mismas capacidades. En mi caso, porque yo he trabajado muchos años este tema de conflictos y he intervenido en muchos de estos procesos y aún así a mí me llaman incendiaria, antiminera, pero si ustedes se fijan, y yo reto a que la gente vea mis intervenciones cuando yo estaba en el premierato, todas han sido de intento de reconstitución, de diálogo, no solamente con la comunidad, con la propia empresa y a ambas partes diciéndoles con sinceridad qué es lo que nos toca hacer y qué cosa es responsable y qué no, porque ambas partes a veces se quedan en posiciones y lo que hay que buscar es qué intereses hay detrás, cuáles son las cosas que vamos a trabajar de fondo. Eso es lo que hay que lograr. Un poco terminando la conversación, agradeciéndole mucho su presencia, Mirta, que estoy seguro será la primera y no la última. Sí. Volviendo un ratito al tema político. ¿Usted ve terminar su mandato a Pedro Castillo ahora que empezamos la conversación con esta apertura de investigación del fiscal de la Nación, que es muy grave? Por el 10% de lo que le está pasando a Castillo se cayeron otros presidentes. ¿Lo ve usted terminando su mandato, sinceramente? Bueno, es que en este momento es muy complicada la situación, ¿no? Creo que el gobierno, como ningún otro a estas alturas, está mostrando mucha debilidad, precariedad, se está mostrando poco eficiente para responder al gran reto, porque también lo que resulta aún más grave para este gobierno es que además de asumir una serie de temas, digamos, de contexto que ya tenemos en el país, hay un contexto internacional que hace más difícil y hace que esta situación sea un reto mucho más complejo que no sé si está en la capacidad de poderlo abordar, ¿no? Por eso es que hay toda una duda, ya hay varios sectores que... Duda que usted comparte, por lo que veo. Sí, yo comparto esa duda, lamentablemente no quisiera decirlo, todos aspiramos elegir un gobierno, yo he sido una de las que he defendido que los gobiernos deben cumplir sus mandatos, pero creo que en este momento nos queda mucha duda respecto a que sí hay capacidad, sobre todo por el contexto tan grave que estamos viviendo como país, ¿no? De acuerdo, Mirta, muchas gracias por haber venido al programa y hay mucho por conversar. El país necesita gente proactiva, me alegra escucharla, además con la ponderación de siempre. El Perú no es un país solamente minero, es minero, petrolero, energético, agrícola. Somos ahora digamos, la sorpresa en el mundo de la agroexportación. Tenemos que vernos de manera distinta, las cosas tienen que cambiar, tenemos que cambiar los políticos también. Y ojalá que usted en ese camino continúe para volver a conversar aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Oscar. Quédese conmigo porque nos vamos con la consultora política internacional María Alejandra Trujillo, directamente desde Bogotá, para contarnos lo último de las elecciones, que son una sorpresa en lo que respecta al segundo candidato de las elecciones de Bogotá, en Colombia, perdón, y ella está conectada desde Bogotá. María Alejandra, buenas noches, bienvenida al programa. Buenas noches, Oscar, gracias por la invitación. ¿Qué tal? Por favor, dinos, ¿cómo han resultado las estadísticas hasta ahora en el conteo de esta elección? Bueno, pues acaban de expedir uno de los últimos comunicados con el 99.82% de las mesas contadas, en donde ratificamos el 40.34% con 8.521.000 votos para Gustavo Petro. En segundo lugar, el ingeniero Rodolfo Hernández con el 28.16%, 5.950.000 votos. Y en tercer lugar, Federico Gutiérrez
con el 23,88%, con 5.045.000 votos. Y el que le sigue, que es Fajardo, solo con el 4,2%, que fueron 887.000 votos. Esto nos lleva a tener una segunda vuelta en 20 días, que será de ataque, porque es la primera vez en donde llegan dos candidatos de progresistas de izquierda a competir por la dignatura de nuestro país. Ahora, para, digamos, dibujar bien este escenario político colombiano para los amigos de todo el país que nos siguen, María Alejandra, Gustavo Petro era el favorito y, bueno, terminó en primer lugar con más del 40%, es de la izquierda institucional. Estaba detrás Fico Gutiérrez, que era, decían, el uribista, es de la derecha o de la ultraderecha, que quedó solo en la última semana, como pasa en nuestros países, rezagado, y le termina ganando el tercero, que es el señor que hemos visto en la fotografía, Rodolfo Hernández, que se autodenomina el Trump colombiano, pero que para algunos es como el Pedro Castillo colombiano. Incluso en Washington se está hablando de la peruanización de Colombia. Dime, ¿es cierto que los analistas como tú coinciden en que en esta segunda vuelta, teniendo Petro ya no a Fico Gutiérrez, sino más bien a Hernández, podría terminar perdiendo la elección? Bueno, consideramos que con esta sorpresa y con esa tendencia de crecimiento que ha mostrado el ingeniero Rodolfo Hernández, la posibilidad de ganar realmente es muy grande. Por eso te digo que va a estar bastante complicada la segunda vuelta. Rodolfo Hernández es un ingeniero civil que tiene una compañía hace más de 50 años, siempre ha estado en el mundo privado. Es un hombre que hoy tiene una fortuna de más de 100 millones de dólares y el 70% de su fortuna está en terrenos y tierras porque se ha dedicado a la construcción. Por ende, él siempre ha dicho que él viene a la presidencia de la República porque quiere combatir la corrupción, así como lo ha hecho en la generación de empresas que él ha tenido y las cuales son prósperas al día de hoy. Así que vemos dos formas diferentes y posturas distintas para la siguiente vuelta. Una de un político, que es Gustavo Petro, el cual es su tercera vez en la campaña presidencial, y esta que es la primera vez del ingeniero Rodolfo Hernández. Ahora, claro, Rodolfo Hernández, lo preocupante de Hernández y su posibilidad de ganar es que es un hombre, claro, es un outsider, es un hombre que no tiene estructura partidaria, que va a tener que enfrentar en el Congreso a los grupos de Petro, en el caso que Petro pierda, y el grupo del uribismo, que se la van a tener jurada, ¿no es cierto? Y además él no es un hombre realmente preparado. Recordemos a los amigos televidentes del Perú que incluso el eslogan, y como todo ideario, el señor Hernández, que ahora está segundo y pasa a segunda vuelta, ha esbozado el eslogan "fuete a los bandidos", ¿no es cierto? Como fuera a los corruptos, pero después no se le conoce nada concreto para desarrollar Colombia, ¿o me equivoco, María Alejandra? Sí, hoy no tiene una propuesta así de 100 puntos de gobierno, de plan de gobierno, pero sí tiene 3 líneas básicas que las ha sacado de la investigación permanente. Es un hombre que lleva haciendo su campaña algo más de 2 años, que tiene una estructura clara de saber cómo se consiguen los votos. Y como lo decíamos, el 68% de la población en Colombia no se identifica con ningún partido político. Él logró hablarle a esas personas que son totalmente independientes y que no están dentro del marco de la polarización en el que vive hoy Colombia. Creo que tiene un reto muy grande, como lo dices tú, no tiene bases, no tiene estructuras políticas, pero hoy demostró que esa volatilidad que está manejando el país por culpa de la polarización hace que el 68% de independientes estén unidos a él. Si tú sumas las dos campañas, entre la de Federico Gutiérrez y la de Rodolfo Hernández, entre los dos lograrían casi 11 millones de votos, que es lo que se va a empezar a cocinar a partir de mañana. Yo creo que ya se está haciendo. ¿Quién se va a qué lado para apoyar cada una de las campañas? Así que tampoco lo veríamos muy solo en el Congreso en el caso de que él lograra la presidencia de la República, porque ahí mismo se estarían repartiendo, se estarían dividiendo también las bancadas para el apoyo que hoy necesita el ingeniero Rodolfo Hernández para ganar. Lo vemos complicado por una estructura clara y una sorpresa que dio Gustavo Petro al tener 8,5 millones de votos, lo cual le faltarían solo 2 millones para ganar también en la segunda vuelta, y él le faltarían más de 6, que si lo hace contra las alianzas que se están fraguando hoy,
posiblemente lo logre en segunda vuelta. Así que esto está de ataque, Oscar, está de infarto. Así es. Bueno, María Alejandra Trujillo, muchas gracias por esta conexión con nosotros y seguramente volveremos a conversar en la segunda vuelta. Muchas gracias. Hasta cualquier momento. Gracias Bien. a ustedes por la invitación. Ha sido María Alejandra Trujillo en directo, consultora internacional, consultora política internacional, en directo desde Bogotá con las últimas novedades. Como ven ustedes, en todos lados se cuecen habas. O sea, el señor Hernández, que podría ser el presidente, es más o menos, para que se entienda, un Pedro Castillo, precario, poco preparado. Y solo una anécdota para los que no la sepan. El señor se agarró a puñetazo limpio con un opositor frente a las cámaras cuando era alcalde de Bucaramanga. Ese es el señor que podría terminar dirigiendo los destinos de Colombia en los próximos años. Lo sabremos dentro de 20 días. Y con esto nos vamos a la primera pausa del programa, nos vamos a la Bolsa de Trabajo y regresamos con mucho más. No se muevan. Bien, amigos, seguimos aquí en Tierra Adentro y las noticias no se detienen. Como estamos en vivo, son las 7:34 de la noche, pues nada, les dijimos al inicio del programa que ha causado todo un problema, ¿no es cierto?, en el gobierno, la declaración o el anuncio de abrir investigación por varios delitos de corrupción al presidente de la República por parte del fiscal de la Nación. Ha convocado a todos los ministros, pero además nos acaba de aparecer una información de la Presidencia del Consejo de Ministros que ustedes pueden ver en pantalla, donde terminando justo el programa, se va a juramentar, a tomar juramento al nuevo ministro de Trabajo que reemplaza a la señora Betsy Chávez, que como ustedes saben fue censurada esta semana por el Congreso de la República, incluyendo los votos del serronismo nada menos. Así es que la cosa está caliente, ¿ya? Y más tarde se vienen muchas denuncias sobre más audios, etcétera, más escándalos y cuestionamientos al presidente Castillo. Así estamos, lamentablemente. Ahora, dicho esto, ya estamos en contacto con José González y vamos a, por lo tanto, decirles que vamos a salir en directo desde Wall Street gracias a GCG Advisors. GCG Advisors, financiamiento para proyectos mineros. GCG Advisors, capital para ampliación de operaciones. GCG Advisors, portafolios de inversión del sistema financiero norteamericano. GCG Advisors, alternativas seguras de primer nivel para su compañía. GCG Advisors, en Norteamérica, pensando en el Perú. Y ya estamos, como todos los domingos, con José González, analista financiero internacional desde Wall Street, desde Nueva York, conectado con nosotros. Buenas noches, José. Buenas noches, Oscar. Encantado de estar en el programa siempre. Permíteme hacer algo que no hemos hecho todavía antes y esta será la primera. Compartir, ver con los amigos televidentes un pequeño video de las palabras, de un extracto apenas de menos de un minuto, de las palabras de la vicepresidenta Dina Boluarte frente a los empresarios en una cena en Davos para de ahí plantearte una pregunta. ¿Lo ves conmigo? Sí, por favor, adelante con este video para los televidentes de Tierra Adentro. Perú, las empresas mineras que vienen contaminando nuestro medio ambiente, vienen contaminando nuestros ríos, nuestros pastizales, nuestras lagunas, y queremos que estas empresas, así como estamos hablando de medir los resultados de lo que el capitalismo viene haciendo, pues midamos estas contaminaciones, porque el Perú no es una isla donde está un Robinson Crusoe. Bienvenidos sea la inversión privada, bienvenidos, pero queremos empresas serias, humanas, inclusivas. Bueno,
Este es apenas un extracto de lo que fue su alocución en esta cena con empresarios en Davos. Ahora, contradictoriamente con esta posición que parece espanta inversión más bien, fue mucho más ponderada, y la vemos ahí en la foto, en esta ceremonia, digamos, en este evento ya oficial del evento de Davos. Ahí trató de ser mucho más conciliadora, abrir un poco, extender los brazos del Perú hacia la inversión extranjera. Tú que tienes tanta experiencia en estos temas, José, ¿a cuál de las dos baluartes le cree el empresariado? Ni a una ni a la otra, creo, al final del día, Oscar. Muy desafortunadas las declaraciones en la cena privada, muy ingenuas en esta precariedad y torpeza que ha caracterizado a la administración Castillo y no reconocer, no sé si la Cancillería debe haber tenido un rol más activo, en subrayarle a la vicepresidenta que esto es un evento de las compañías privadas y que en el marco de la minería en el Perú, la minería formal está haciendo realmente los mejores esfuerzos por ser lo más medioambientalista posible, lo más cercano a las comunidades independientemente de los conflictos, lo cual era subraya en el foro público en lugar de la cena privada, tratando de conectarse con los inversionistas. ¿Acaso se generó una mala impresión que no daña al país en efecto, pero que genera más ruido en función de lo que es la minería en el país? Claro, innecesariamente, porque en estos foros normalmente, cualquiera sea tu país, así seas presidente de Zimbabue, lo que vas a decir es vengan aquí a invertir, que estamos, ¿no?, con los brazos abiertos y que hay estabilidad, etcétera. Pero bueno, José, la revista The Economist, que ya comentamos la semana antepasada por el tema de la hambruna que se viene, ha mencionado en un artículo al proyecto minero Quellaveco, que como tú sabes está por ya empezar sus actividades oficiales a mitad de este año. Y lo ha mencionado como un posible ejemplo de minería del primer mundo en el tercer mundo. ¿Qué nos puedes decir sobre este comentario? Correcto, es la columna Bello, que es la columna semanal que publica el Economist del editor de la sección latinoamericana sobre la minería en el Perú. Y dice que Quellaveco es el reto más importante en la minería moderna peruana. Subraya que es la mina más moderna en América Latina, tiene wifi por toda la mina, camiones sin choferes, se desvió un río para irrigar, para que no se contaminara, se creó un embalse, se usa un tercer río que ya estaba va a trabajar con nitrógeno verde, etcétera, sí. Exacto, y se invirtieron 5.500 millones por Anglo American con inversión también de Mitsubishi y de Japón, y que el gran reto de esta mina, además se ha creado un fondo, Oscar, de $1.000 millones por 30 años, la vida de la mina para invertir en proyectos locales. 71% de los 2.500 trabajadores permanentes de la mina son de Moquegua, 28% son mujeres comparado al 10% del resto de las minas. Y las intenciones de Anglo American es que la gente vea más allá del mañana. Ahora, ¿qué se pregunta el Economist? Si esto no funciona y sucede lo que sucede en Las Bambas o ha sucedido en Cuajone, la minería en el Perú podría estar condenada a una ausencia de dinamismo, que Quellaveco va a incrementar la producción entre el 10 y el 12% de cobre en el Perú. Subraya el rol de Vizcarra, que como gobernador de Moquegua propició las negociaciones, señala que las compañías mineras no han sido necesariamente lo más constructivas posibles, pero también de mano de una ausencia de Estado nacional y local, y cita a Adolfo Geren, la cabeza de Anglo American en el Perú, que señala que se tiene que renovar la licencia social cada día. ¿Qué dice el Economist? Que eso en contado es más caro, pero en el largo plazo es más rentable. Última pregunta. Has estado una semana en Colombia, en diferentes foros, reuniéndote con banqueros, con inversionistas. No puedo dejar de preguntarte por lo que acaba de pasar en Colombia, aunque ya lo comentamos antes con esta amiga nuestra, consultora política internacional. Han pasado a segunda vuelta Petro, que era ya un hecho, pero la sorpresa ha sido Hernández, que es el Trump colombiano o el Pedro Castillo colombiano, no sé. ¿Cómo ves tú el futuro de Colombia y además comparativamente hablando con lo que pasa hoy en Chile? En lo que se refiere al tema nuestro aquí en Tierra Adentro, Oscar, el Petro hizo mucho ruido una semana antes de la elección diciendo que el carbón y el petróleo eran más dañinos en Colombia que la cocaína. Y se declaró prácticamente anti-hidrocarburos y anti-minas. Y el problema es que Colombia produce 1 millón de barriles diarios, en el Perú producimos casi 50.000. Para que tengan una idea de la dimensión del petróleo en Colombia, de la importancia del ingreso fiscal, se generó mucho ruido.
Y ahora que Hernández, Fico Gutiérrez estaba a favor de la actividad minera, con Hernández, como acaba de señalar, no tiene un plan de gobierno más allá del fuete a los bandidos, y se ignora realmente cuál va a ser su posición de cara a las industrias extractivas. En el caso chileno, rápidamente ya pasó el borrador final de la Constitución. Ajá, recordemos que en el capítulo minero chileno se encargó a la Comisión de Medio Ambiente hacer las propuestas a los cambios constitucionales. Proponieron 35, se aprobaron en el Pleno 3, la Constitución necesita un voto final de la Convención y va a un plebiscito en septiembre. Esos 3 capítulos se eliminaron prácticamente todos los que proponía la Comisión de Medio Ambiente, pero atienden a lo que es el régimen de propiedad. Se mantiene la propiedad estatal en el recurso y se crean funciones medioambientalistas importantes, significativas, simbólicas. No cambia nada, pero cambia la esencia de la actividad. Creo que es un buen resultado en términos de la Constitución chilena. José, como siempre, gracias. Gracias por esta estupenda lectura del escenario mundial. Nos vemos el próximo domingo a las 7 de la noche. Gracias. Un placer. Y nos vamos entonces ahora a pasar a otra entrevista y a otro bloque. Vamos a presentarles una iniciativa reactiva personas. ¿Por qué vamos a hablar de ese tema? Por lo que van a ver ahora, por ejemplo, la primera plana del diario Gestión. ¿Qué dice Gestión esta semana? Deudas de personas ahora superan en 4 veces sus ingresos. Es decir, es un tema delicado. La gente va a dejar de pagar y eso puede ser otro problema más para enfrentar en la economía nacional. Hay que tener en cuenta, amigos, que en esa lista de personas, no solamente si bien son personas naturales, también están, por ejemplo, todas las personas que son proveedores en MIPES y pymes de las empresas mineras, petroleras, que están viendo paralizadas sus actividades por la conflictividad. Ojo, entonces, no podemos solamente preocuparnos en, ¿cómo retomar las actividades de las empresas mineras? Está muy bien, pero ¿y esta gente? ¿Quién la ayuda a estas personas que están dejando de pagar? Hoy hemos invitado al experto financiero, amigo de la casa, Gino Michelini, para que nos explique esta iniciativa que tiene que ver con Reactiva Personas, que así lo has llamado tú en realidad, Gino. Son 6 láminas, yo te pido que vayamos con cada una y nos las expliques. ¿Está bien? Gracias por la invitación y por la fonía. No problema. Por favor, la primera lámina. ¿Qué nos dice esta lámina, Gino? La morosidad. ¿Si la pueden proyectar aquí también? Mira, la morosidad del revolving. La morosidad del revolving que está ahí, sí, son las tarjetas que tienen revolving, pago el mínimo. Ya. Ha pasado de 12 a 21 por 95%, o sea, 22%, ajá, más el doble. En vivienda 3% es altísimo, mi vivienda y los préstamos naturales 46%. ¿Qué pasa? Que la morosidad sigue creciendo y lo único que hacen es dar una prórroga, cargan intereses y los bancos las personas no pueden pagar. Ajá. Segunda lámina, por favor, señor director. Porque esto es súper interesante. Miren ustedes bien la situación y vamos a llegar a lo que plantea Gino. Sí. Pérdida, o sea, pérdida y deficiente, dudoso y deficiente, pasa de 209 a 276. Y estos 3 de acá que suman 2, 3, 4, 5, 7, es créditos que para el banco están vencidos y van a ejecutar. En el mes de de febrero, 1.100.000 tarjetas de crédito las anularon. 1.100.000. En febrero. Ya. Y ahora, hace 2 semanas, 800.000 créditos pasaron a vencido. 800.000 créditos. Ya. Esa es una realidad. Una realidad. Ya. ¿Y este es el tercer cuadro? ¿Sí? Mira, la tendencia siempre es hacia arriba, ¿no? Pero si van a ver, crece el judicial, el amarillo, sí, crece el vencido. ¿Pero por qué pasa esto? Porque no han hecho nada. Lo que baja en deficiente, en vencido, en naranja, pasa a cubrir los otros créditos vencidos. ¿Me explico, no? No hace nada. O sea, ya no eres deficiente o dudoso, eres vencido, peor aún. Claro, eso es muy delicado, porque ya si empiezas a judicializar, ya la cosa se pone complicada. O sea, la recuperación de ese crédito se convierte en algo muy además, difícil. Además, que está en vencido ya nadie te presta. De acuerdo. Entonces empezamos aquí con... ¿Este es el siguiente cuadro? Sí. Sí, claro. La simulación. Voy a comentarte un poco qué pasó. El MEF sacó una primera norma que era que tú podías reprogramar tu deuda. Habían 2 formas. O te daba una prórroga de 90 días para la primera cuota,
o te bajaba un cachito, 25%, y pagabas desde el mes siguiente. ¿Okay? Eso era la misma tasa. O sea, si Oscar Díaz debía 80.000 soles, el banco le decía, ya, ok, te refinancio, Oscar, al 57%, porque la tasa máxima es 87.54. ¿Y cuánto sale la cuota? 4.681. Mensual. ¿Qué ¿Cuánto pasa? pueden pagar esa cuota? ¿No es cierto? ¿Cuántos peruanos? Se supone que la cuota, según el scoring, debe ser un tercio de tu ingreso. O sea, debería ganar... Para eso querría decir que la persona tiene que ganar 13.000 soles, 12.000 soles. Pero ¿qué pasa si va a la reactiva? No considero que sea 3% y 1% como fue el empresario, ¿no? El crédito para empresas, claro. Sino solamente 5%. 5. A la misma plazo. Ahí mostremos la lámina, director. Paso de TEA 57 a presa 5 y va a ser 2.300 soles. Que tampoco es que sean 200 soles. Pues esa tasa tendría que bajar a 3.2. Pero ya no son 4.000 y pico. Ya no son 4.000. Ya es eso. Ojo, acá es bien importante. Muestren por favor la lámina, si son tan amables, para decir lo siguiente. En la tasa esta de 57, ¿no? Al bajar a 5 no es que se está regalando el dinero. No. Además, para eso está el Banco Central de Reserva. Para eso tenemos reservas, señores. Para poder prestarle a mayor tiempo y a menor tasa a la gente. O sea, quiero que ser en esto claro, y por favor corrígeme porque tú eres el experto. Yo lo que trato es de, digamos, graficarlo. O sea, de ninguna manera el reactivo a personas que tú propones es moratoria. No. No es dejar de pagar, no es olvidar las deudas, sino encontrar una fórmula práctica realista. Mira, yo no sé por qué no se hace un repos como se hizo con Reactiva 1 y Reactiva 2. El BCR le prestaba un dinero, una prestación de reporte, al banco y el banco después se le recompraba la deuda. Ahí está tasa de estos plazos. O sea, el banco no va a poner nada de su bolsillo, va a poner el BCR y debería ser la menor tasa. Eso puede llegar hasta 1.500. ¿Esta era la última lámina? ¿O la siguiente? ¿O había otra? Sí, hay otra. Acá a ver, está. por favor. Entonces, ¿a quiénes? ¿A quién? A ver. Sí, no es para todo el mundo. Porque si es para todo el mundo, me dice, oye, qué injusto que son. No, yo soy pagador y me estás cobrando. Personas que pidieron el trabajo. Fuente SUNAT. Todas las personas hoy día están en SUNAT. Personas que redujeron sus ingresos. Fuente SUNAT, el PLAME. Personas que pidieron su trabajo. Personas en PLAME. Y riesgo, estar clasificado hasta CPP a marzo de 2020. ¿Qué es CPP? Crédito con problemas potenciales. Ok. Hay 5 para categorías. Que la gente lo sepa. Ya. Hay 5, ¿no? O sea, las 2 primeras te preso. Oye, tú ya estabas muerto, ¿no? Okay. Ya. ¿De acuerdo? Y pues esa clasificación dale un crédito, una tasa del 1%, 2% máximo, y que puedan pagar. Muchos MIPES, como tú dices, con una tarjeta de crédito que tienen ellos los créditos, es como un sobregiro en cuenta, que es carísimo. Cuando no pagó la cuota, o sea, se va sin capital de trabajo esa persona. Y hay pues empresas a riesgo de quebrar, las que ya no quebraron, porque el Estado, yo digo, si a las empresas fue plata fresca, ¿por qué no le va a Oscar Díaz solamente para refinanciar lo que debo? No me van a dar un sol más. No le van a dar un sol más. Lo que van a decir, oye, Oscar, mira, eso es cierto, te doy. Y eso es bueno porque al final todos, al no quebrar tampoco como personas, así como se hizo en la reactiva para las empresas, lo que aseguras es que la máquina se siga moviendo. Correcto. Te agradezco mucho, nos ganó el tiempo, pero creo que ha sido clarísimo. Gracias. Chino, espero sinceramente que en el gobierno alguien, Dios mío, alguien anote este tipo de iniciativas que no son de izquierda, no son de derecha, no son de centro, no, son prácticas, realistas, posibles, gracias a que gozamos de una salud, ¿no es cierto?, macroeconómica y grandes reservas. Para eso sirven, para esto sirven, no para tenerlas guardadas en el Banco Central. Nos vamos rápido a la pausa, la última del programa, tenemos más, pero nos vamos, por supuesto, con Volver al Futuro. ¿Saben ustedes si nuestros familiares pueden reencarnarse y en cuánto tiempo? Miren nuestro Volver al Futuro y volvemos más tarde. Les recordamos, amigos de Tierra Adentro, que estamos en vivo y en directo. Son las 7 de la noche con 55 minutos. En pocos minutos, terminando el programa, en realidad, va a jurar el nuevo ministro de Trabajo en reemplazo de Betsy Chávez, que fue censurada esta semana por el Congreso. El gabinete entero está en Palacio de Gobierno, pero también hay mucha preocupación en el gobierno por la disposición del fiscal de la Nación de ampliar de manera preliminar la investigación contra Pedro Castillo, el presidente Castillo, por presunta comisión de delitos
de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada, entre otros delitos que podrían presentarse en el transcurso de la investigación, cosa muy, muy seria. Ya están con nosotros para la entrevista del cierre nuestro invitado Oscar Butler, Senior Partner de Viceversa Consulting. Oscar, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Se vienen las elecciones municipales. Y en cada elección se presentan más de 5.000 candidatos en todo el país y en las zonas mineras, petroleras, empiezan a atacar, obviamente, a lo que se parece más al Estado, a las empresas mineras. No es el momento hoy en mayo, junio, de que las empresas empiecen a realizar diagnósticos situacionales, investigación social, para ver exactamente cuál es el escenario que van a enfrentar. Sí, es más, yo creo que ese es un ejercicio que debe hacerse cada cierto tiempo porque justo en estas épocas es donde aparecen nuevas tendencias de pensamiento, nuevas corrientes de opinión, las cuales hay que tratar de saber qué son y hay que medirlas. Y no tanto para plantearnos medidas coercitivas, sino fundamentalmente para ver cómo podemos hacer nuevas sinergias. Una cosa que es lo que pasa es que a la falta de estos diagnósticos ha impedido que muchas empresas hayan podido hacer prospectiva, es decir, medir a futuro qué pasaría si tal o cual tendencia de pensamiento se da en su ámbito geográfico y por eso no han tenido reflejos para poder resolver o mitigar cualquier problema que pudieran, de corte social que pudieran haber. Por eso estos diagnósticos, y hay algunas sí, que con mucha visión lo están haciendo. Ahora estos diagnósticos situacionales, como se les llama, estos análisis del contexto social alrededor de las empresas mineras, petroleras, energéticas, ¿pueden ser hechos por personas individuales o por los mismos funcionarios de la propia empresa? A ver, mira, lo que la experiencia nos dice es que no se recomienda por dos cosas. En el caso de personas individuales, la capacidad de despliegue en campo que puede tener un consultor individual no siempre es la mejor y muchas veces se privilegia al momento de escogerlo la capacidad académica más que la experiencia de campo. En el caso de que sea la misma empresa, siempre puede haber un prejuicio o hay un sesgo, ¿no?, hacia lo que se va a ver, porque no se quiere asumir de que a lo mejor había una falla de la misma empresa, ¿no?, que un privado, un tercero sí te lo puede decir, ¿no? Ahora, estos estudios, para terminar, son algo así como el riesgo quirúrgico antes de entrar a sala de operaciones. Sí, perfecto. Tú has dicho así, es el riesgo quirúrgico. Sin eso tú vas a la nada, porque no sabes si tu paciente va a caer en saturación, va a convulsionar. O sea, claro. Y eso es lo que deberían de hacer todos. Mira, en Viceversa, nosotros trabajamos esto hace 22 años. Lo trabajamos además con una metodología muy práctica en campo, porque no solamente hay que sacar información de cómo piensa la gente o qué es lo que quiere la gente, sino también hay que modelar escenarios de futuro, ¿no? Exacto. Para potenciarlos si son positivos para el desarrollo del territorio, no solo de la empresa, sino del territorio, o para mitigarlos si van a generar un tema de conflicto, ¿no? Eso es muy claro, muy claro. Gracias, Oscar. Entonces ya anoten, amigos empresarios, es el momento, no en noviembre, no después de las elecciones, cuando ya todo ha pasado, sino ahora, este es el momento para hacer esta perspectiva y este análisis social que nos describe Oscar Butler. Muchas gracias. Quédate conmigo para despedir el programa con la frase de esta noche. La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia, decía Sócrates. ¡Cuánta sabiduría!, ¿no es cierto? En una frase, la verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. Reconózcanse, ignorantes, amigos, todos somos ignorantes en diferentes cosas. No es difícil reconocerlo y es bueno aprender. Gracias, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el programa. Nuestro encuentro es el próximo domingo a las 7 de la noche, aunque este programa se repite a las 9. Y por supuesto, estamos en las redes sociales de Tierra Adentro Perú. Pueden ver este programa también en cualquier momento, desde cualquier parte del mundo, en nuestro canal de YouTube, Tierra Adentro Perú. Oscar Díaz les dice gracias y nos vemos la próxima semana, si Dios quiere.